El siguiente programa es presentado por Cadena NBI. Vamos a la palabra del Señor. Vamos con otra serie, ¿no? Ya terminamos la limpieza del corazón. Y ya nos dimos cuenta de que sí o sí necesitamos la limpieza. Y que la limpieza duele. Hoy vamos a ver las revelaciones. ¿Qué trata la palabra sobre las revelaciones? Primera parte. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 15 dice así: Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. El Señor quiere llevarnos a otro nivel distinto. Cambiarnos de siervos y llamarnos amigos. Eso quiere el Señor. Ahora mire esto, siervo. ¿Qué pasa con el siervo? ¿O qué hace el siervo? ¿Cuál es la característica del siervo? El siervo, ¿qué hace? Obedece sin preguntar, no cuestiona, pero no sabe todas las cosas de su Señor. Eso es un siervo. Obedece, no pregunta, no cuestiona, pero no sabe todo. Wow. Gálatas 1:10 dice: Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, hay cosas, hay cristianos que aún están en su cabeza con la estructura de siervo. Entonces, nunca tendrán una revelación. Porque ¿qué es una revelación? Es algo secreto que el Señor revela, que el Señor muestra, que el Señor da. ¿Y qué estamos viendo? Que las revelaciones el Señor las da ¿a quién? Solo a sus amigos, no a sus siervos. Ahora mire esto. La palabra cosas en la Escritura, ¿qué significa? Revelaciones o misterios. Cada vez que usted encuentre la palabra cosas en la Biblia, está hablando de revelaciones. Mateo 11:25 dice: En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Cuando usted lee este texto sin entendimiento, lo lee de manera literal y ahí no hay revelación. Dice, el Señor está diciéndole al Padre: escondiste estas revelaciones o misterios de los sabios y los entendidos. Es decir, cuando Jesús vino, ¿quiénes eran los sabios y los entendidos? Los fariseos, los saduceos y todos los feos. Porque esos eran los doctores de la ley, los escribas, etc.
Pablo era uno de ellos. Incluso la revelación que el Señor empezó a enseñar inquietó a uno de esos sabios, Nicodemo. Lo inquietó. Inquietó a otro que no era tan sabio, porque no era del linaje sacerdotal, pero sí servía a Dios y era alguien muy importante. Simón de Arimatea. Dice la palabra que ellos dos eran discípulos de Jesús en lo secreto. Entonces, cuando está diciendo el texto, gracias Padre porque escondiste estas revelaciones de los sabios y los entendidos, está hablando de los doctores de la ley en esa época. Les costaba entender la revelación que Jesús estaba predicándole a sus discípulos. Entonces, la pregunta es, ¿Dios da sus revelaciones a los sabios? No, a sus amigos. A sus amigos. Y el texto termina diciendo, y la revelaste a los niños. Cuando tú lees este texto sin entendimiento, dice, claro, los menores de edad, los niños. No. Cuando habla aquí de los niños, son los que necesitan leche no adulterada. Puede tener 70 años, pero hasta ahora llegó al camino de Jesús, entonces espiritualmente es un niño. Necesita leche. Entonces aquí está diciendo que el Señor revela sus cosas, sus revelaciones a los niños espiritualmente hablando. Wow. Mire esto. Amigos. ¿Qué son los amigos? A los amigos les he dado las revelaciones como a Juan, el discípulo amado. Mire, cuando usted mira a Juan, el discípulo amado, usted dice, tan lindo. El Señor le reveló el Apocalipsis, tan bello. Juan, el discípulo del amor, se le recostaba al Señor en el pecho, tan bello. ¿Sabe quién era Juan? Juan era un envidioso y un matón espiritual. Es más, a él y a otros más les pusieron un apodo. Porque eran terribles. Querían que cayera un rayo del cielo y matara a los que no seguían a Jesús. Y los llamaron hijos del trueno. Y estaban con Jesús y ahí estaba Juan, mi hermano, la Biblia no lo miente, ahí estaba Juan. Y los que estaban con Jesús no lo quisieron recibir, ni tampoco quisieron creer en la palabra. ¿Y sabe qué dice Juan? El discípulo del amor. Señor, manda que caiga un rayo y los consuma. Oiga, qué peligro es Juan. Qué peligro ese Juan. Y entonces, ¿por qué el Señor le dio tremenda revelación? Porque Juan no volvió a ser el mismo después del Pentecostés. Y era amigo. Otro ejemplo sencillo.
Pedro, mal hablado, malas juntas, le gustaba beber, le gustaban las apuestas, debía impuestos, negó al Señor. Pero el Señor le dio la revelación de las epístolas de Pedro a él. ¿Qué pasó con Pedro? Lo mismo. Fue otro después del Pentecostés. Es más, fue el primer predicador del Nuevo Testamento. Y en las primeras 2 prédicas se le convierte en 3,000 y después 5,000. Bravo, ¿no? Y era amigo del Señor. ¿Sí ve? Había otro llamado Simón, el celote. Simón el celote. Los celotes eran los revolucionarios de ese tiempo. Eran los que querían a punta de guerra derrocar al César. Y tenía siempre su arma, vivía armado. Y se convierte al Señor. Y se vuelve discípulo del Señor. La pregunta es, ¿se convierte al Señor y empieza a servir con el arma en el cinturón? No. El Señor primero le quita su arma y le dice, no la necesitas. Y empezó a servir al Señor, oró por los enfermos, echó fuera demonios. Simón, el ex celote. Y así podríamos pasar mucho. Pero aquí el texto nos habla de Juan, el discípulo amado. A los que le temen, Dios les revela los misterios. Es decir, los que tienen comunión íntima con Él, porque Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Entonces a los que tienen comunión íntima con Él, el Señor les revela, les muestra sus secretos, sus revelaciones. Dios no tiene preferidos ni favoritos. Quítese eso de la cabeza. Nos lo enseñaron y qué daño ha hecho. Yo soy el favorito de Dios, yo soy el privilegiado de Dios. No, todos somos iguales. La diferencia en dónde está, en cuán intimidad tenga usted con el Señor. Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es ¿con quién? ¿Sí ve? Es con los que le temen. ¿Y a ellos qué? Hará conocer su pacto. ¿Sí ve? Si usted quiere que el Señor le revele misterios, tiene que tener comunión íntima con Él. ¿Qué significa comunión íntima con Él? Que si hoy le dolió el estómago, igual con el estómago dolido, va y busca, ora y íntima con el Señor. Es decir, que no hay excusa. No pasa un día sin estar con su Señor. Eso es comunión íntima. Y entonces así, ¿qué hace el Señor? Nos da a conocer su pacto, sus revelaciones. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. En la comunión con Él. En la intimidad que es la meditación de su palabra. Ahí es donde se nos revelan las cosas. No se revelan porque una varita le tocó la cabeza. Eso también nos han enseñado mal. Ay, yo quiero que el Señor me revele algo. Señor, desciende, pon tu mano en mi cabeza y revélame. Eso es hollywoodesco. Así no es. Agarran la Biblia, Señor, se la ponen en la cabeza. Revélame. No, ábrala, estudie, lea,
Busque. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 24 al 25 dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Escúcheme, yo ya les enseñé, lo que pasa es que no me acuerdo en qué serie, lo que significa la palabra testimonio. Cuando dice el texto, el testimonio, tienen el testimonio de Jesús. Ustedes tienen el testimonio de Jesús, dice la palabra. La palabra testimonio es comunión. Entonces, cuando el texto dice, ustedes tienen el testimonio de Jesús, está diciendo, ustedes tienen comunión con el Señor. Andaron con Él, lo conocen. Entonces, aquí el texto está diciendo, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, es decir, que vio las revelaciones y puede dar fe. Y dice, y escribió estas cosas, estas revelaciones. Y sabemos que su testimonio es verdadero, es decir, que lo que está contando es cierto. Y hay también otras muchas cosas, revelaciones, que hizo Jesús. Oigan esto, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. ¿Sabe qué significa esto? Que hay prodigios, milagros, acontecimientos que Jesús hizo que no están revelados todavía. Wow, esto es un mar abierto. Lo está diciendo Juan. Dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, que si se dedicaran a escribirlas en libros, no alcanzan los libros. Por si usted no lo sabía, a veces Jesús dejaba a sus discípulos y se iba solo. Les decía, quédense aquí, ya nos vemos. O a veces les decía, vamos para Betania, vayan echando, nos vemos allá. Esa parte, como los discípulos no lo vieron, no está escrita. ¿Usted se imagina qué habrá pasado tan bonito? ¿Qué milagro más habrá hecho? ¿Qué prodigios más habrá hecho? Si nos sorprendemos porque caminó sobre las aguas, nos sorprendemos porque convirtió el agua en vino. ¿Qué otras cosas hizo? No lo sabemos. Entonces hay revelaciones del Señor que aún están por ser contadas. ¿Y a quién se les contará? ¿A quién se les revelará? A los amigos. Wow. Muchas cosas, muchas revelaciones. Jesús habló. Y son tantas que no caben en los libros. Es más, el apóstol Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Y le fue ordenado que no contase muchas cosas que le fueron reveladas allí. El apóstol Pablo lo llevó el Espíritu de Dios al tercer cielo, al trono del Padre. Y estando allá le dijeron, esto que está viendo, calladito es mejor. Wow. Y esto otro que está viendo, calladito es mejor. Y discúlpeme, los tontos y falsos de entendimiento, al ver eso dirían, ay, que esconden. ¿Vive? Mínimo están escondiendo los extraterrestres. ¿Sabe por qué el Padre hizo eso? Porque hay cosas que no vamos a entender
y que nos vamos a volver locos. Hay cosas tan extraordinarias que la mente humana, que es finita y limitada, al verlas se enloquece. Entonces el Padre, ¿qué dijo? No es el tiempo. ¿Cuándo serán reveladas? Algunos teólogos dicen que podrán ser reveladas en la tribulación, en la gran tribulación, que podrán ser reveladas en las bodas del Cordero, cuando estemos con Él allá, que podrán ser reveladas cuando vengamos con el Señor, que Él viene a gobernar 1000 años, no sé, en algún momento de esos. O que pueden ser reveladas solo a X o Y persona. Le voy a dar un ejemplo. El Padre Nuestro existió en el Antiguo Testamento. ¿Cómo, pastor? Sí. Lo que pasa es que no tengo el tiempo para irme a los versículos. Lo toco por encima. ¿Sabe quién le fue revelado el Padre Nuestro? A David. Y se lo voy a decir por encima. En los tiempos de David, el tabernáculo funcionaba fuera de Jerusalén, a las afueras, el tabernáculo de Moisés, a las afueras. Un día cualquiera, David se levanta y dice, voy a traer el arca para Jerusalén, ¿sí o no? Y algunos, uy, ¿está loco? No, lo voy a traer. Lo trajeron mal, eso ya usted y yo lo sabemos. Porque el texto decía que había que traerlo en los hombros de los levitas, y lo trajeron en los lomos de los bueyes, y ya pasó lo que usted ya sabe que pasó. Cuando lo pudieron traer, dice que en el tabernáculo de David o en la tienda de David ya no habían sacrificio de animales. El sacrificio era solo de alabanza. ¿Quién le enseñó eso a David? La misma palabra dice que David dijo, así como es en el cielo, que sea en la tierra. A David le fue revelado cómo es la alabanza en el cielo y vio que no habían sacrificios de animales, que era directo al Padre. Búsquelo y lo vas a encontrar. ¿Y qué dice el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces David tuvo esa revelación antes que Jesús enseñara a orar a sus discípulos. ¿Sí ven? Antes. ¿Y quién era David? Amigo de Dios. Entonces eso es extraordinario. Hay cosas que el Señor hizo que están esperando ser reveladas para nosotros. Dígame amén a eso. Segunda de Corintios 12, versículo 2 al 4. Mire lo que dice. Hace 14 años, o sea, pasaron 14 años y después lo contó. O sea, él no dijo, ay, esta madrugada, ay, tuve una visión, ay, no. Se calmó, recibió la revelación, siguió su trabajo como apóstol. Y 14 años dijo, ay, hace 14 años me pasó algo que no les he contado. Tremendo, ¿no? Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, es decir, en el alma, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto. Solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sé que fui llevado ¿a dónde?
¿Ve que el paraíso queda es allá? Al paraíso. Y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. Es decir, oí cosas tan extraordinarias que no sé cómo explicarlas. No me están prohibiendo no decirlas, pero no sé, toca es verla para entenderla. Y luego, ¿qué dice? Cosas, es decir, revelaciones que a ningún humano se le permite contar. Pregunto, ¿qué vio? Pregunto, cuando Jesús estaba solo sin sus discípulos, ¿qué hizo? Todos esos misterios están esperando por nosotros. Dígame amén a eso. Para ser revelados. Eso a mí me emociona. Yo, wow. O sea, wow. Me vuelvo yo loco de pensar solo en eso. Señor, hay más cosas por aprender. Eso es un océano, mi hermano. Eso es un océano. Ahora, la palabra registra que Judas una vez comió, Satanás entró en él y se fue del lugar. La palabra registra que Judas Iscariote una vez comió en la última cena, Satanás entró en él y se fue del lugar. Ay, pastor, ¿cómo así? ¿Satanás se metió en Judas Iscariote? Sí, claro, la Biblia lo dice. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 30. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, es decir, comió, luego salió y era ya de noche. Cuando Judas sale de la presencia del Señor, que el Señor le dice, haz lo que tienes que hacer ya. ¿Se acuerdan? Cuando Judas sale de la presencia del Señor, ya es de noche. Pregunto, ¿en qué andaba Judas? En tinieblas. En tinieblas, mi hermano. Y estaba en el camino. Cuando Judas sale era de noche, eso se refiere que él estaba en tinieblas porque Satanás había entrado en su vida. La costumbre judía era que después de cenar se debía reposar. Y yo ya les enseñé lo que significa reposo. Y ese reposar, en ese reposar, Jesús meditaba la palabra con sus discípulos, es decir, se sentaba a enseñarles. Reposar en la Biblia no es acostarse a dormir. Reposar en la Biblia son las activaciones de las operaciones del Padre. Entonces Jesús, después de cenar, reposó, empezó a compartir la palabra y dar revelación. Reposar es meditar la palabra, digerirla. Entonces ellos estaban en la mesa y Jesús aprovechaba para enseñarles en la quietud y en el reposo. Juan 13:31. Mire. Entonces, cuando hubo salido, ¿quién? Judas. Dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. A partir de este momento, cuando se fue el que no era íntimo, Jesús comienza a revelar y meditar con los discípulos en el resto del capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 y capítulo 17. 5 capítulos.
¿Quién se tenía que ir? El que no era íntimo. ¿Y con quién se quedó? Con los amigos. ¿Sí ve? Y predica el Señor y les enseña 5 capítulos. Hermano, de lo que se perdió Judas. ¡Qué revelación! La que usted lee esos 5 capítulos, encuentra sabiduría. En estos 5 capítulos están las más profundas revelaciones que Jesús le dio a sus íntimos. Por lo menos en el capítulo 18, versículo 1, vuelve en escena Judas. ¿Sí ve? Vuelve en escena Judas. Judas se va en el capítulo 13 a la mitad. Y en el capítulo 18, cuando ya el Señor ha terminado de enseñarles, aparece otra vez Judas. ¿Y cómo aparece? Viniendo a arrestar al Señor. Así aparece. Entonces, si usted no se quiere perder de las revelaciones del Señor, no se vaya. No salga del camino. No lo haga. Mire esto. Primero, aquí viene una pregunta. ¿Para quiénes son las revelaciones? Las cosas o revelaciones son para los íntimos, para los amigos, los que están con Él. Juan 14, 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Segundo, ¿para qué son las revelaciones? Las cosas o revelaciones son para traer gozo en nuestra vida. Y oiga esto, desear más. Juan 15, 11. Estas cosas, mire, cosas, no revelaciones. Estas cosas os he hablado, ¿para qué? Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Es decir, desees más. ¿Qué le quiero decir con esto, mi hermano? Que la revelación del Señor trae gozo y alegría. Dígame amén a eso. Amén. Wow. Entonces, ¿para quiénes son? Jeremías 15, 16. ¿Para quiénes son las revelaciones? Para los amigos, para los íntimos. Jeremías 15, 16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. ¿Sí ve? Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Al convertirnos en amigos de Dios, somos enemigos del mundo. Eso está claro. Y las tinieblas se levantarán en nuestra contra. También está claro. Pero las revelaciones nos van a sustentar y su palabra nos traerá gozo. Dígame amén a eso. Wow. Mire esto. Las revelaciones evitan que tropecemos o caigamos en el pecado. Si usted se dedica a estudiar la palabra, créame, el pecado se va. O por lo menos la tentación se aleja. Juan 16, 1 dice: estas cosas os he hablado, ¿para qué? Para que no tengáis tropiezo. ¿Sí ve? Ay, pastor, ¿qué hago? Esta carne me domina, pastor. Ay, es que yo necesito. Póngase a meditar la palabra. Póngase a buscar al Señor en la palabra. Póngase a estudiar al Señor en la palabra y verá que esa carne que se lo devora se doblega. Cuando usted menos se da cuenta, ala, sí. Ala, sí. Las revelaciones traen cosas escondidas desde el inicio, incluso antes de que existiera todo. ¿En dónde? En la preexistencia. Mateo 13, 34 al 35 dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba,
para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas. Esas son las revelaciones. Cosas escondidas, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Hermano, entonces hay tres cosas aquí importantes. Primero, ¿qué hizo Jesús cuando no estaba con los discípulos? Ahí hay un misterio, una revelación. ¿Qué vio Pablo en el tercer cielo que no lo puede contar? ¿Qué misterios y revelaciones hay desde la fundación del mundo? O sea que hay tela por cortar, mi hermano. ¿Sí o no? ¡Wow! Mire esto, las revelaciones sirven para transmitir enseñanza por parábolas, con verdades espirituales, y con las mismas hacemos preguntas, y ahí el espíritu del hombre se activa. Evangelio de Juan, versículo 25. Estas cosas os he hablado ¿en qué? Alegorías. En alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré del Padre, acerca del Padre. O sea que hay cosas que el Señor nos quiere revelar y debemos estar dispuestos a recibir esa revelación. Ahora mire esto, al tener el oído abierto, el oído espiritual, podemos entender todas las revelaciones. Juan 16:30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Y por último, la revelación nos lleva a la paz y por ende no tendremos aflicción. Mi maestro una vez me dijo: Leonardo, cuando usted esté triste, cuando usted esté afligido, preocupado o no sepa qué hacer, medite la palabra. Yo les confieso, a mí no me gustó que me dijera eso. Yo necesitaba que me diera la fórmula. Mire, vaya, toma un vaso con agua, busque aceites, écheselo en la frente, ore al Espíritu Santo, que me diera una fórmula así, mística y mágica. Pero me mandó a estudiar la Biblia. Un día de esos donde uno se levanta supercargado y afligido, dije yo, voy a probar a ver. Voy a probar. Y agarré la Biblia y le dije: Señor, voy a meditar tu palabra, entrego delante de ti mis cargas y mis aflicciones. ¡Wow! ¿Sabe qué pasó? Se fue. La ansiedad, la tristeza, la depresión, se fue y empecé a ver cosas tan extraordinarias en su palabra, tesoros escondidos. Y yo, ¡wow! Tenía razón. Yo te doy el mismo consejo. Te puede pasar lo mismo que me pasó. De pronto no me vas a prestar atención. Dices: ay, sí, el pastor me va a ir a leer la Biblia, me manda a leer la Biblia para que me pase la tristeza. Ay, sí. Si lo crees, bueno, si no, no. A mí me funcionó y me sigue funcionando. Estoy triste, pongo alabanzas. Eso dice la palabra. Está enfermo, haga oración. Eso dice la palabra. Me funcionó. Y cada vez que estoy bien así como que achicopalado, me voy a meditar la palabra y me levanta otra vez el ánimo. Juan 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿No tienes paz? Medite la palabra y tendrás paz. Y luego dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Entonces lo más maravilloso es que podamos entender eso. Hay mucho por aprender. Hay mucho por conocer. Mucho. Aunque la Biblia ya está escrita, en su trasfondo espiritual hay revelaciones esperando por ti y por mí de ser encontradas. Esperando por un amigo, esperando por un íntimo del Señor, esperando. Indudablemente hay cosas que no entendemos, pero el Espíritu Santo nos dará la sabiduría para poderla entender. Entonces, ¿qué son revelaciones? ¿O qué son la palabra cosas? Son revelaciones. ¿Y a quién se da las revelaciones? A los amigos y a los íntimos. Este programa fue presentado por Cadena NBI.